Bueno, mientras los demás se van sumando, vamos a empezar contándoles un poco quiénes somos y dando el contexto de la presentación. Bien, entonces rápido contarles qué es DataShift, para los que se suman por ahí hoy por primera vez. Es un proyecto que desarrollamos junto a Civibus y The Engine Room. Es un proyecto que trabajamos a nivel global. La etapa piloto en la que estamos ahora, que es de 2 años, es en Argentina, Kenia, Nepal y Tanzania. Lo que buscamos hacer es que más organizaciones entiendan el poder que tienen los datos, por así decirlo. Voy en esta, y los datos particularmente generados por los ciudadanos, ¿no? Lo que nos interesa es que más organizaciones recopilen, de alguna manera como crowdsourcear, o sea, buscar datos de una masa de ciudadanos. Creemos que eso es muy poderoso, entonces, bueno, un poco lo que promovemos es que las organizaciones empiecen a pensar en esta clave, por así decirlo. ¿Y por qué nos parece que los datos son poderosos? Porque cuando recopilamos datos podemos incidir en políticas públicas, podemos mostrar cuestiones que muchas veces están invisibilizadas por los tipos de datos que recopila el gobierno o los organismos internacionales. Creemos que las organizaciones tienen la posibilidad de recopilar otra mirada. Este tipo de datos generalmente contrastan datos ya existentes y también nos permiten monitorear los avances de gobierno, sobre todo en relación a los objetivos de desarrollo sostenibles. Eso es un poco DataShift y lo que a nosotros nos interesa. Se nos pasó la slide, Dani, en la que nos presentábamos, ¿no? Acá. Sí, les vamos a contar quiénes somos, quiénes vamos a estar charlando hoy con ustedes. A mí ya me conocen, estuve en los webinarios anteriores, trabajo en el equipo de DataShift, y acá a mi lado está el experto Dani Pliego. ¿Quieres presentarte, Dani? Sí, bueno, no sé si experto, pero me gusta estar aquí y bueno, lo que hago. Y bueno, yo trabajo en diseño de interacción, diseño de interfaces para software, plataformas digitales. Y bueno, parte del trabajo que hago es muy relacionado con usabilidad. Entonces, lo que vamos a charlar un poco hoy es cómo ustedes pueden empezar a generar interfaces, contenidos y demás digitales que obviamente sean usables y que cumplan con los objetivos que tienen ustedes planteados, ¿no? Sobre todo también ligándolo o sea, cómo esos interfaces o aplicaciones que desarrollamos pueden ser funcionales a la campaña y cómo muchas veces con una campaña podemos llevar gente también hacia esas interfaces, ¿no? Totalmente. Y bueno, acá tenemos una definición de usabilidad que es algo bastante, digamos, conocido, común, que básicamente es una cualidad de las cosas que diseñemos que determina qué tan fácil es de usar, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que medimos la usabilidad. Está centrado en eficiencia, eficacia y satisfacción. Ahora que hay una cosa bien importante, si se fijan en la definición, menciona ahí de una persona al interactuar con un sistema. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero hacer una casa, por poner un ejemplo, yo tengo que saber quién va a vivir adentro, qué necesidades tiene. Voy a poner un ejemplo muy gracioso, pero por ejemplo yo soy bastante alto, mido 1,90. Y si fuera con un carpintero que me haga una cama, si no me ve, me va a hacer una cama de la cual me flotan los pies afuera, ¿no? Entonces, si quisiera yo tener la cama perfecta, debería ir con el carpintero, que me tome las medidas y que, bueno, luego pueda caber, ¿no? Y no quede flotando. De manera similar, cuando nosotros hacemos cosas digitales, tendríamos que conocer quiénes son las personas que van a interactuar con nuestras campañas, con nuestros resultados que publiquemos, con campañas de donación, diferentes artefactos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que muchas veces uno no tiene el tiempo, los recursos, el conocimiento para hacer investigación con personas de la forma, digamos, más profesional o científica. Eso no quiere decir que no podamos hacer cosas, y para esto tenemos algo que se llama protopersonas, que básicamente lo que nosotros queremos hacer es decir, ok, toda campaña que vayamos a hacer, toda iniciativa que empecemos a comunicar, sea a través de redes sociales, sea, bueno, vieron, al empezar este webinario estábamos en Facebook Live, es decir, bueno, ¿cómo llevo a las personas que quiero, digamos, subir a... Atraer, ¿no? Totalmente. Entonces, algo que es bien importante, y eso luego se los vamos a pasar para que lo puedan utilizar,
Es este modelo que se llama protopersonas. ¿En qué consiste esto? Si yo quiero empezar a hacer una campaña o una iniciativa, digamos, relacionada con mi organización, yo podría empezar a pensar, con base en mi experiencia, qué personas o audiencias son a las que quiero llegar y empezar a recabar toda la información que pudiera de ellos. Quizás no lo hago yo solo, pero invito a otras personas de mi organización o gente con la que interactuamos en eventos, en actividades, y empezamos a completar ciertos datos. Por ejemplo, decir, ok, esta persona es soltera, es casada, cuántos años tiene, qué tipo de preparación tiene, utiliza mucho el Internet o no utiliza Internet, utiliza más Facebook, utiliza más WhatsApp, etcétera. Puedo decir, ok, cuáles son sus gustos o motivaciones, qué cosas son las que hace online, qué cosas son las que se quisiera sumar, cuáles son sus problemáticas. Por ejemplo, podríamos tener una persona que está interesada en donar a una causa, pero no sabe necesariamente cómo hacerlo, o no entiende cuáles son los métodos, es algo seguro hacerlo a través de un sitio web como donar online, digo, diferentes circunstancias, ¿no? Y obviamente también conocer qué medios son los que consumen. En este caso, lo que tenemos es una protopersona. Según las necesidades que yo tenga y mis audiencias, yo puedo decir, hice 5 protopersonas porque yo sé que quiero llegar a personas que son menores de 20 años, personas entre los 20 y los 40 y de 40 para arriba, ¿no? Sí. Podría ser un caso a mi abuelita, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, sabemos que las decisiones que tomamos las empezamos a encaminar sabiendo a quién queremos llegar. Voy a poner un ejemplo muy básico. Si yo dijera, quiero llegar a personas mayores a los 60 años, por poner un caso, quizás no optaría por los canales que utiliza gente más joven, como es Snapchat, como es Facebook Live. Quizás optaría por decir, bueno, las personas mayores ya tienen un correo electrónico donde les llega esto, o tienen WhatsApp donde les puedo enviar alguna comunicación, digo, diferentes circunstancias para cada caso, ¿no? Bien. Pasamos al... Sí, por favor. Esto es como decir, nos metimos un curso express de usabilidad, ¿no? Así que si en algún momento voy rápido, guarden las preguntas y bueno, luego las podemos ir viendo más en detalle, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Yo ya sé para quién estoy diseñando las cosas y empiezo a crear, sea mailings, campañas, digo, por ahí tú puedes poner más ejemplos de, digamos, materiales que pudiera estar ligados a esto. Bien, totalmente. En realidad todo lo que hacemos que vimos en el encuentro anterior, por ejemplo, cuando decimos, bueno, vamos a sacar por redes sociales, o ya sea un flyer, una pieza gráfica, tenemos que pensar ciertas cuestiones. Esa pieza gráfica después nos va a mandar, por ejemplo, a que se anote en nuestra base de datos, donde seguramente van a tener que completar un formulario y esos datos nos van a llegar a nosotros y les vamos a mandar un mail. En todos esos instancias y puntos de contacto, que ahora vamos a ver cuáles son, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Totalmente. Las heurísticas, digamos, son principios de diseño que generalmente aplican a cualquier cosa que generemos digitalmente. En este caso las pensamos, por ejemplo, para las campañas, para una iniciativa online. Y bueno, la idea es que nosotros nos familiaricemos con estas, de manera que cada vez que creemos algo, las tengamos en cuenta. Digamos, mira, hay que ser consistente en el uso de botones, en el uso de textos y demás. Que ahora, bueno, vamos a ver eso en detalle, ¿no? Y una cosa que me parece interesante, porque también elegimos compartir lo de las heurísticas, porque es como, son algunas ayudas, memoria que te quedan y que las empiezas a tener en cuenta no solo para las campañas, sino para la comunicación en general, me parece, ¿no? Es como, ya queda como estándar de la organización, así que está bueno. Totalmente. Que muchas veces puede suceder, hay una persona que es la responsable de diseñar piezas, de poner a andar una campaña, pero ¿qué sucede en el momento que esa persona o no está o crece la organización y yo quiero mantener ciertas prácticas que me llevan a buenos resultados? Bueno, parte de eso es centrarse en ciertos principios, ¿no? Esta lista que ven acá, obviamente nadie quisiera leerla y entender de qué trata, ¿no? Entonces, lo que hicimos, y vamos a ver a continuación, es cada uno de estos principios con algunos ejemplos que les podrían servir y que obviamente no están limitados a esto, ¿no? Pero bueno, quisimos encontrar algunas circunstancias con las que puedan estar familiarizados.
Bueno, visibilidad del sistema. ¿De qué trata esto? De que básicamente todo sistema, entendiendo un sistema como podría ser una encuesta, una campaña de mailing, un proceso de registración en nuestro sitio, eh, digo, ustedes seguro conocerán más de los casos que cada una de sus organizaciones utiliza, eh, debería de informarle a la persona, digamos, este sistema, cuál es el estado de lo que estoy yo realizando. ¿A quién no nos ha pasado completar una encuesta y no saber cuántas preguntas tiene, no, Marco? Total, de hecho, nosotros hicimos un webinario sobre género, que era una encuesta que tenía más o menos 100 preguntas, creo, y vos nunca sabías cuántas faltaban, y te hacía preguntas, y de pronto uno muchas veces no sabe si va a tardar 5 minutos o 10 minutos, o media hora, perdón, pero digo, esa poca previsibilidad sobre lo que estoy completando hace que sea complicado por ahí muchas veces completarlo completamente, ¿no? Totalmente. Y que vuelve un poquito hacia atrás donde decimos, debemos de diseñar las cosas pensando en las personas. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, en Wingu y me dice, vamos a hacer esta encuesta que tiene 100 preguntas, es obvio que yo sé que son 100 preguntas porque las vi y las tuve que escribir en la computadora. Totalmente. Pero Florencia, Luis, Juan, diferentes personas que vienen y van a completar esta encuesta no tienen por qué saber eso. Entonces, de una manera nosotros estamos jugándonos en contra. Porque yo pongo 100 preguntas y llego hasta las 25, hermano, ahí nos vemos, cierro la ventana y no te completo nada. Ahora, si me dices, ¿sabes qué? Te faltan 75, bueno, sé que voy a comer un poco más tarde, que voy a llegar tarde al trabajo. O podríamos nosotros, en algo que vamos a hacer un poco más adelante, decir, mira, si es un proceso que es largo, más vale que te dé chance de guardar tu progreso o continuarlo en otro momento. Porque creo que las personas no son robots, ¿no? Digo, todos tenemos tiempo, ¿no? Y bueno, acá vemos algunos ejemplos, que es el punto de la encuesta. Vean este caso, por ejemplo. Ya te dice, gracias por participar en nuestra encuesta. Te tomará de 3 a 5 minutos completarla. Desde ahí ya me está diciendo cuál es la inversión que voy a hacer de mi tiempo. Dependiendo de sus respuestas. Bueno, sí, si nos gusta escribir mucho, quizás nos escribamos más, ¿no? Y lo dice comenzar la encuesta, seleccione el botón siguiente que se muestra a continuación. Acá ya tengo una previsibilidad que lleva un 2%, más allá del tiempo que me han dado como referencia, ¿no? Ahora, este es otro caso, ahí yo voy más. Sí, en este caso también nos va mostrando, bueno, 126 notas periodísticas en medios nacionales. Entonces también podemos ver cómo avanza la campaña en este caso, ¿no? Nos da como visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces también a uno que está participando, que está involucrado y demás, es como te alienta a que sigas compartiendo, a que sigas haciendo esfuerzos. Totalmente. Ahora hay otra cosa que es la relación entre el sistema y el mundo real. ¿A quién no le ha pasado de estar utilizando una computadora y por algún motivo que desconocemos te sale una pantalla azul y que te dice error 530-2450? Y tu computadora se va a reiniciar en 5 segundos y no puedes hacer nada. Bueno, eso es diferente a que yo te dijera, sabes que tu computadora se le quemó el disco y se va a apagar en un momento. Este es un ejemplo muy técnico. Ahora, si podemos pensar en otros casos, podría decir uno, ok, yo voy a tratar de que el lenguaje que utilice sea coherente con el lenguaje que utilizamos en el día a día. Entonces, por ejemplo, quiero comunicar que esto es una campaña en un mail, que es un comunicado, podría utilizar imágenes que representen que una persona, no sé, tiene un megáfono y está comunicando algo. Las donaciones siempre es como una manito dando algo, ¿no? Ya sea dinero, muchas veces dos manitos juntas, ayudanos, como ese tipo de cosas que humanizan lo tecnológico de alguna manera. Eso mismo. Buenísimo que mencionaste esto, Majo, porque vieron el término humanizar. Si estamos diseñando centrado en las personas, siempre debemos de pensar que va a haber alguien, que en algunos casos podríamos ser nosotros mismos, que tiene que interactuar con esto. Una buena recomendación, esto es como un secreto de la experiencia, es pensar que, ok, yo tengo que escribir algo en mi sitio, en un mail, en una campaña, y digo, ¿y cuál es la forma para hacer eso? Salud.
¿cuál es la mejor manera en que lo cuento? Y uno tiene una tendencia a pensarse sofisticado, entonces dice, al hacer clic en las mismas, usted recibirá un mail de confirmación en su casilla. Bueno, pensar que si uno estuviera con una persona en la calle, le tiene que contar la misma idea en castellano. Es decir, me van a entender y no van a quedar lugar a dudas. Entonces siempre centrémonos en eso, decir, sí, está bueno mencionar la base de datos, no, mejor decir, vas a estar en nuestros registros. Entonces la gente puede sentir digamos, tener un mayor entendimiento de lo que queremos comunicar, ¿no? Sí, alguien que hace muy bien eso es MailChimp, que los ejemplos están en inglés, pero ellos, todos sus textos son muy cercanos, porque generalmente es alguien que está operando bastante con su sistema, entonces genera realmente es muy cercano el trato. Es un lindo ejemplo para ver. Totalmente, que hasta pareciera que es un amigo que tienes al lado y como que te dice, uy, no te preocupes, ahora lo vamos a arreglar, ¿no? Totalmente. Ahora, está la parte de libertad y control para la persona. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a tener ciertas cosas que pueden tener un efecto catastrófico en nuestro sitio, digamos, en diferentes plataformas, más vale que permitamos que la persona se recupere de un posible error. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy no sé, imaginemos esto. Estoy en Donar Online y tengo las donaciones que hice anteriormente y tuviera la posibilidad de borrar el registro de mis donaciones, por poner un caso muy hipotético, debería yo de poder recuperarme de haber borrado algo por error. ¿Por qué? Y de una forma fácil. Un caso, utilizando una aplicación de correo como Gmail, lo borras y te da la posibilidad durante 5 segundos de recuperar ese correo. Y eso no es producto de la casualidad. Lo hacen porque se sabe que es muy común, muy posible que uno termine borrando algo por error, ¿no? Mismo caso que sucede cuando, ¿qué les pondré como ejemplo? Podría haber otra posibilidad, bueno, el rehacer también. ¿Y qué sucede? Hay mucha diferencia cuando le das la posibilidad a alguien de deshacer la última acción con un solo clic, por ejemplo, presionando deshacer o Command Z, contrario a que digas, no, bueno, ahora tienes que contactar a un centro de soporte y leerte esto y el otro para solucionar ese problema, ¿no? Un caso que puede ser más común para ustedes. Yo llego y completo un formulario. Y en la página de confirmación me doy cuenta que dice mi dirección incorrecta. Entonces no voy a recibir quizás una invitación para un evento o digo, diferentes situaciones. Debería de poder editarlo y, digamos, volver para atrás sin decir, uy, no, bueno, ahora esto es una catástrofe porque, digamos, no hay una flexibilidad o no tengo el control de hacer esto. Sí, por ejemplo, en los formularios de encuestas de Gmail, de Google, que muchos hacen encuestas y recopilan datos a través de esas plataformas, hay una posibilidad de que cuando vos envías algo, tus comentarios o lo que sea, hay un botón de volver a editar el documento, las respuestas, lo que sea. Entonces, ese es un caso concreto, que está bueno dejar habilitado. Eso se habilita a través del formulario. Sí, y hay un ejemplo que no tiene que ver tanto con errores, pero sí con flexibilidad en términos del sistema. Si vemos, por ejemplo, esta siguiente diapositiva. Sí, perdón. Esto es de Donar Online. Cuando yo estoy dando de alta a una organización, me dice, ok, ¿cuáles son los montos que va a mostrar mi formulario? No solo tengo diferentes posibilidades que podríamos decir son bastante comunes, una donación de 50, 100, 150 y 200, como que yo puedo decir, tengo un nuevo monto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi campaña, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, es $1 por día al año. Entonces yo diría, ok, el monto son 365 pesos, ¿no? Por decir algo muy básico. Entonces es más fácil a que, no sé, la persona tuviera que ir al campo donde está el 200 y picar para arriba 165 veces, ¿no? Sería un caso un poco extremo, ¿no? O por ejemplo, este es un caso excelente, porque aparte de permitir que pongas un nuevo monto, tienes la posibilidad que dice, quiero permitir que el donante ingrese un monto. Eso es no solo para mí que estoy creando esta campaña,
tener flexibilidad, sino flexibilidad también para el que recibe. Entonces, como dicen por ahí, un win-win, ¿no? Ahora, bueno, esta parte de consistencia y estándares, ¿qué les puedo decir de eso? Si utilizan un smartphone, si utilizan Facebook, si utilizan donar online, si utilizan prácticamente todo lo digital, van a darse cuenta que muchas veces pensamos, uy, qué fácil encontré cuál es la acción principal en este formulario. Qué fácil encontré cómo crear un nuevo mail en Gmail. O, mejor, un ejemplo de la casa, si se fijan en estos ejemplos, que son los newsletters de Wingu, ¿qué sucede? Si nos puedes contar, Majo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura fija, ¿no? Siempre tenemos un header, generalmente que es la nota principal y muchas veces relacionado al webinario. Después tenemos siempre los que ven las fechas, acá son los calendarios y las actividades que tenemos. Después siempre hay algo más relacionado a testimonios y generalmente van algún material gratuito y una cosa así. Siempre tenemos, ahora esta es la estructura vieja, pero siempre intentamos mantener esa estructura para que la gente ya sabe si hay alguien que quiere ver webinarios solamente o que quiere mirar los materiales gratuitos, ya saben qué parte del newsletter tiene que mirar. Es eso. Totalmente. Bueno, es eso. Entonces, seamos consistentes, tengamos ciertos estándares, que no es nada difícil. Quizás, como mencionaba antes, nuestra organización está creciendo, hay diferentes personas que se encargan de seguir estos temas. Me meto a Google Drive o una herramienta similar, creo un documento donde digo, ¿cómo son nuestros emails? Pongo 3 ejemplos y entonces sabemos que seguimos ese modelo. Nos ahorramos tiempo porque no es que cada vez que hago algo tengo que pensar cómo lo puedo contar. Y otra cosa también es, por ejemplo, hay un caso que tenemos aquí, este icono, que se utiliza mucho para compartir algo que estamos viendo en redes sociales. Ahora, ¿qué sucede? Que si bien es algo que está bastante estandarizado, posiblemente no todas las personas entiendan cómo funciona. Entonces uno puede decir, ok, yo podría estandarizar la forma de compartir haciendo este iconito quizás, pero poniendo un costado compartir en redes sociales. Entonces las personas, cuando utilizan nuestros materiales, no tienen que recordar, sino que tienen que entender solo, es como si pusiéramos un ejemplo. A alguien le pones un dibujo de un buzón y o te dice, ¿es una carta o es un email? Y no hay ambigüedad, porque es algo que ya está bastante estandarizado. Contrario a que digas, no, bueno, es que voy a poner una paloma, porque antes eran las palomas mensajeras. Bueno, obviamente eso va a llevar a más posibles confusiones, ¿no? Ahí nos pregunta Francisco, nos dice, ¿esto de estandarizar las comunicaciones no haría que muchas veces las personas, los destinatarios, lo descarten más fácilmente? No, porque uno también tiene que tener en cuenta uno de los principios que vamos a ver más adelante, que es utilizar un diseño minimalista. Y minimalista no quiere decir que todo va a ser blanco y negro, que es un poco una mala concepción del minimalismo, pero en el sentido de decir, si yo estoy pensando bien mis iniciativas, yo ya debería de saber, por ejemplo, con las protopersonas, qué tipo de mensaje le va más a la audiencia que estoy yendo. Entonces, ya desde el mensaje, o sea, no es un tema solo de look and feel, del diseño visual, sino que la persona diga, uy, esto me encantó porque puedo empezar a donar a esta organización que estoy siguiendo. Obviamente uno puede usar ciertos recursos. Yo podría decir, el modelo del mail es el mismo, pero en la parte de arriba tengo una imagen siempre que es la que busca transmitir sin palabras de qué trata la campaña que estoy haciendo. Entonces digo, me puedo hacer uso de ciertos recursos, porque si no te puede también pasar la contra. Sí, a mí por ahí, Francisco, me parece que estamos hablando de dos cosas. Por un lado, el estandarizar algunas cosas como esto que dice Dani, los botones de compartir, algunas cosas básicas que hacen a facilitarle la interacción al otro, pero después la consistencia, también hablamos de los textos, cuando Dani decía esto de tener, por ejemplo, nosotros cuando hacemos campañas o eventos, ponemos, si va a haber voluntarios ayudando en la difusión del evento y demás,
algunos estándares de, por ejemplo, vamos a subir fotos a Instagram, perfecto. ¿Cuáles van a ser? No sé, por ejemplo, a nosotros nos importa que siempre haya colores, que sea el mensaje sea positivo, que también sea cercano, como que puedas estar cerca de Wingu, como algunas cositas así te ayudan a manejar esto que hablábamos la otra vez, que es más como la marca, el branding de la campaña, si se quiere. Es eso, me parece. Totalmente. Qué fortuna, ¿no? Poder estar acá y compartir esos ejemplos con alguien como Majo. Ahora viene la siguiente parte, que es la de prevención de errores. La mejor forma de recordar este heurístico principio es esto. Imagínense que estuvieran piloteando. Tienen una organización muy grande y tienen un avión, ¿no? En el que se encargan de recorrer el mundo. Digo, mientras más raro sea el ejemplo, más fácil de recordar. Y todo avión tiene un botón que te manda básicamente a volar. Vas a salir con el paracaídas y bueno, el avión en algún lugar va a aterrizar, ¿no? Imagínense que ese botón, si estuviera muy accesible, por ejemplo, al lado de, bueno, no sé, un avión no tiene un volante, tiene un mando, no sé cómo es. No sé. Bueno, si fuera muy fácil de presionar ese botón, obviamente correríamos el riesgo de destruir el avión de nuestra organización y aterrizar en un lugar desconocido. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, como conocemos las plataformas que hacemos, los materiales que creamos, nosotros podríamos definir en qué lugares o en qué puntos la persona es más propensa a encontrarse con un error. Entonces, de entrada no deberían haber errores. Deberíamos de tener pensadas las cosas con anticipación. Ahora, si el error es inevitable, nosotros deberíamos de informar muy concisamente cómo recuperarse de ese error o cómo tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo que, no sé, hay una encuesta y la persona pica cerrar la ventana del navegador, yo debería de tener un mensaje que no sea el del navegador que dice, vas a dejar la pantalla. Sí, si piqué cerrar es porque quiero dejar la pantalla. Pero quizás podría dar un mensaje que me diga, sabes que al hacer esto estás a punto de borrar tal cosa. O un ejemplo que vamos a ver ahora a continuación, que es todavía más extremo. Totalmente. ¿Querés que lo cuente, Dani? En Donar Online, una de las posibilidades es que puedas eliminar algunas donaciones. Entonces, o sea, también corremos el riesgo de esto, ¿no? Cuando hacemos las cosas fáciles de encontrar, es más probable también que la gente haga clic en esos lugares. Entonces, en este caso, lo que hacemos es le sacamos una alerta antes que dice, ¿estás completamente seguro? Leer para evitar resultados inesperados, porque muchas veces las organizaciones eliminan donaciones y después no saben que esos datos se borraron para siempre, porque es una base de datos especial y demás. Entonces, les hacemos que para confirmarnos eso nos escriban, por ejemplo, el nombre completo del donante. Es como, lo tiene que buscar, es una acción muy consciente. Totalmente. Bueno, justo, digo, este es el mejor ejemplo y qué bueno que sea justo en algo conocido para ustedes, ¿no? Ahora viene otra parte que ya había mencionado en algún momento anterior, es el reconocer en lugar de recordar. Yo no debería de llegar a un sitio, por ejemplo, de Donar Online, y decir, ¿dónde era que entraba para ver mis donaciones? Total. Entonces, muchas veces nos gusta experimentar con nuestro lado más artístico, decir, no, si hago un dibujito, este va a representar esto y el otro. Bueno, de nuevo yo me tengo que ir a convenciones, estándares y decir, ¿cuál es la forma más fácil para comunicar esto? Ahora, vamos a ver un ejemplo de nuevo de Donar Online que a mí me encantó, que está buenísimo. Tengo una cuenta que habré creado ahí hace 2 años aproximadamente y preparando esta presentación dije, bueno, vamos a ver qué ejemplos podemos encontrar ahí. ¿Qué sucede? Apenas entré, empecé a ver una serie de notificaciones, como por ejemplo, tu correo no ha sido confirmado, no has agregado esto, no has agregado el otro, pero algo excelente, se fijan en el mensaje que está en color verde, que dice organización, ya has creado la organización correctamente, Minami. Entonces, si yo hace 2 años creé esta cuenta, es muy poco probable, la verdad, que yo recordara que ya había creado una organización. Para ser sincero, yo ni me acordaba que tenía una cuenta en Donar Online, me di cuenta porque el navegador guardó mis datos de ingreso. Entonces,
este es un ejemplo perfecto de cómo nosotros podemos anticipar ciertas cosas. Un caso muy común, que quizás no es tan cerca al trabajo que ustedes hacen, pero lo han de vivir en el día a día. Si uno entra a sitios donde se venden productos para la casa, ropa, etcétera, generalmente hay una parte que te dice productos que tú viste recientemente. ¿Y por qué hacen eso? Porque no quieren quedar en el vacío de que tú no te acuerdes cómo encontraste una posible compra. Entonces, pongo un caso ahora con respecto a ustedes. Imaginemos que hicieron una iniciativa con datos, recopilaron información y tienen una serie de informes muy amplia que publican en su sitio y que quieren que la gente llegue y la consuma, o la descargue. Ustedes podrían decir, ok, si la persona entró hace una semana y no se descargó el archivo, o se lo descargó pero estuvo viendo este informe o esta página, yo puedo ponerle visitados recientemente como una especie de historial. Entonces esta persona va a decir, justo lo que venía a buscar. Ahora, si no es lo que venía a buscar, bueno, lo ignorará, pero nosotros no hacemos mal en tratar de, digamos, ponerle en bandeja las cosas que podría estar buscando, ¿no? Entonces hace mucho más fácil el recorrer nuestra información. Bueno, esto, flexibilidad y eficiencia de uso. Básicamente, creo que todos hemos utilizado alguna vez una computadora de escritorio y sabemos que hay atajos de teclado. Esta heurística generalmente, digamos, inicialmente nació de eso, es decir, cómo ofrezco aceleradores a las personas para las tareas que necesitan hacer, ¿no? Entonces, pongo un caso. Si yo tengo, hablaba del informe en el caso anterior, si yo tengo 10 informes, son 10 archivos separados, y una persona llega a mi sección de descargas, más vale que yo te diera la posibilidad de descargar todos, si quieres, o uno por uno. ¿Por qué? Porque si no tengo que hacer una tarea 10 veces, que en realidad la misma tarea solo cambia el objeto hacia el cual la estoy dirigiendo. Ahora hay un caso que seguramente lo van a ver reflejado en algún futuro, que justo encontré en Donar Online. No es algo crítico, pero es algo que es mejorable. Y creo que después de ver estos ejemplos, ustedes van a empezar a tener un ojo más crítico, de ver cosas y decir, acá estaría mejor que pusieran esto o hicieran lo otro. Cuando yo estoy agregando una donación, si no me equivoco, un formulario de donación, se me pregunta qué tarjetas son las que quiero aceptar. Vamos a ver si los ojos no se me cruzan, pero son 2, 4, 6, 8, 10, 20, no, 19 tipos de tarjetas diferentes. Si se diera el caso, creo que sería el idóneo, que yo quiero recibir donaciones con todo tipo de tarjeta, yo tendría que hacer 19 clics. Total. Y en el medio mover el mouse de izquierda a derecha. Ahora, si arriba pusiéramos una opción que diga todos, básicamente tengo un acelerador que me hizo 19 veces más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estén haciendo algo, tampoco es cosa de inventar una de esas maquinitas de reacción, ¿no? Sí, no. Pero decir, bueno, ¿de qué manera yo podría hacer más fácil esto para una persona? Pues estoy creando una encuesta y digo, ¿qué iniciativas de las que nosotros tenemos son las que te interesan? Quizás ustedes tienen 20 iniciativas. Decir, ok, todas. Nos ahorramos bastante el tiempo, ¿no? Decía lo comenté con anterioridad, diseño estético y minimalista, básicamente comunicar la información solo que sea necesaria. Muchas veces poner un color azul, amarillo, fucsia, hace que todo parezca más atractivo, pero no necesariamente comunica mejor. Entonces, es decir, me enfoco en el contenido como la estrella de la pieza que esté haciendo, y después sí puedo agregar cosas que sean estéticamente agradables, pero que no se lleven la atención sobre qué es la información que importa, ¿no? Está bueno. Estos ejemplos, bueno, Majo nos puede contar un poco cómo... Sí, acá por ejemplo nosotros tenemos el menú, bueno, no está todo bastante pensado con el tema de la usabilidad y podemos ver, por ejemplo, en donde está verde es el paso en el que se encuentran ahora. Entonces, cuando van eligiendo acá, la pantalla de la foto de la derecha no es lo que se ve normalmente, pero es como que gracias al color lo utilizamos para ir viendo el progreso o exactamente dónde estamos parados, ¿no? Claro, o algo que ya completaste o cuál es el siguiente paso. Y si se fijan, ahí no hay artefactos o iconos
que yo podría decir información general, así pongo un iconito que tiene una I rodeada por un círculo. Montos y tarjetas, yo podría poner el signo de dinero. Eso no me suma nada en comunicar qué es lo que se puede hacer acá. Ahora, el caso de la derecha es de otra organización, pero fíjense qué bien pensado está esto. Te ponen una foto que ya te comunica mucho cuál es el fin de la donación que estás haciendo, y te dicen, ok, únete a nuestro programa de dar mensualmente. Tu mensualidad, tu donación mensual te lleva agua a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y ya desde ahí te dice, ok, son 60, en este caso son dólares por mes, y las opciones. No hay información de más. Exacto. Detalles que no te suman, sino es decir, me concentro en lo importante y a partir de eso, si hay algo que pueda adornar, está bien, ¿no? Por ejemplo, no, muchas veces vemos estos casos con links de compartir. Y en realidad en este momento la acción clave es el llamado a la acción, o sea, donar. En este momento queremos que concreten ahí. No queremos que se dispersen, que vayan a otros lugares, que conozcan al chico de la foto, que entiendan el agua. En este momento es, dale, vamos al punto. Totalmente. Bueno, el siguiente punto, muy relacionado con algo que ya vimos. Yo debo de poder identificar un error en un sistema y saber cómo recuperar o cómo solucionarlo. Si pasamos a la siguiente slide, esto es bastante claro, ¿no? Estoy llenando un formulario, en este caso ya tenía mi cuenta registrada con este correo, y el sistema de Donar Online me dice, este mail ya está en uso. Y lo que es un golazo, me dice, si no recuerdas tu contraseña, haz clic aquí. Me dio la posibilidad de ahorrarme pasos que era volver a la home, buscar el botón que dice ingresar, recuperar password. Lo mismo con apellidos. Si no completé el campo, me dice, olvidaste completar el apellido. Que eso es tan útil cuando completamos un formulario y nos tira error y no sabemos por qué. Y es como, bueno, no sé dónde tengo que corregir. Eso es para prevenir. Totalmente. Y bueno, ahora viene la última heurística, que es relacionada a que siempre, para empezar, si yo hago algo que es usable y que está en términos de las personas, yo no debería de tener que explicarlo. De la misma manera que nadie nos enseñó cómo respirar, cómo tomar agua, cómo dormir, debería ser natural que yo llegue a algo que está pensado para mí y que lo pueda hacer, ¿no? Ahora, por complejidad, por detalles técnicos o, digamos, propios de la información que queremos transmitir, podría ser necesario tener documentación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la documentación? Seguir una de las otras heurísticas, utilizar un lenguaje del mundo real, comunicar de forma lo más concisa y con la posibilidad de buscar en esa información respuestas a preguntas que las personas puedan tener, ¿no? Y acá pusimos algunos ejemplos, también este es de Donar Online como para que vean, las organizaciones siempre tienen los mismos problemas, entonces en la parte de ayuda lo que hicimos fue dividirlo también por públicos, porque no es lo mismo alguien que por públicos y por necesidades. Alguien que quiere donar, un donante que no sabe, por ejemplo, la seguridad del sistema, que una organización que se está registrando. Entonces, para las campañas, yo acá les puse un ejemplo, hice una impresión de pantalla de, esto es de Greenpeace, los ejemplos están en inglés, pero la verdad es que ellos hacen muy bien el tema de, ellos ya saben las preguntas frecuentes y, por ejemplo, tienen, ¿no? En la parte ambiental, dice, soy un estudiante escribiendo un reporte sobre un problema ambiental. ¿Me podrían enviar información? O en el tema de las campañas, ¿por qué Greenpeace se opone a la genética, ingeniería, no sé cómo se dice, bueno, lo importante es que ellos ya facilitan toda esa información en la misma web donde hablan de las campañas. Y otra cosa que me pareció muy interesante, de que hacen en el momento donde tienen esas preguntas, dicen, que me parece es clave para las campañas, dicen, sumate a esto, ¿no? Entonces, si querés recibir alertas para cuando haya una acción o algo, ponernos tu email y elegí el país, y entonces te envían avisos. Me pareció que eran dos buenos ejemplos, que Greenpeace siempre es como el ejemplo a mostrar, ¿no? Bien. Vamos a esto que son como las etapas de la campaña, que es algo que nosotros ya charlamos la vez pasada, pero que me parecía interesante ver qué cosas, esto está más ligado a los puntos de contacto que vamos a tener y como qué situaciones se dan en cada instancia de la campaña. Entonces, generalmente tenemos un primer contacto con las organizaciones, que, ¿cómo es ese primer contacto? Bueno, generalmente es por algo que ellos escucharon, algo que vieron en los medios, ahora vamos a ver eso.
Y en este momento, esta etapa inicial, la persona que está del usuario, por así decir, no comprende 100%. No sé, le estamos diciendo salva el Atlántico, pero bueno, no saben bien de qué va, si estamos hablando de los peces, las ballenas, entonces bueno, es como están ahí conociendo. Entonces tienen dudas todavía, pero cuando tenemos un buen mensaje, generalmente pueden ir a conocer más, ¿no? Entonces tienen ganas de conocer más y van a un sitio web, lo que sea, a buscar más información. Después tenemos la etapa de involucramiento, donde desean ya ser parte, ya están como, por así decirlo, a bordo de nuestra propuesta, pero muchas veces en las campañas que vemos de las organizaciones se genera confusión en cómo avanzamos, o cómo colaboro, o sea, de las acciones que estoy proponiendo, cómo realizarlo. Y en ese involucramiento es importante esto de contar una historia hacia el final o algo para tener en cuenta la movilización emocional. Después, en algunas campañas viene la parte de compartir, que es, bueno, yo ya completé el formulario, me saqué la foto, o tuiteé con un lema, bueno, quiero que más personas lo hagan, entonces también ahora vamos a tener en cuenta eso. Y después viene, por ejemplo, la parte en que queremos que todas las personas que ya se involucraron nos traigan más candidatos, por así decir, más como la agenda de sus contactos que nos los traigan para poder amplificar nuestra campaña. Este es un modelo, pero ustedes podrían hacer otro modelo que es primer contacto, educar. Es para un tipo de campañas cuando son más de concientizar sobre un tema y demás. Entonces les damos más información, la persona entiende, comprende, se empodera, que era algo que charlábamos en el webinario anterior, se involucra y realiza una acción. Y después va hacia lo que es la movilización. Esto es como para que ustedes piensen, por así decirlo, el macro de sus campañas, ¿no? Y después, en todo, a ver, no me cambié el slide. En cada uno de estos vamos a encontrar los puntos de contactos. Los puntos de contacto, en el webinario anterior ya charlamos un poquito, acá avanzamos un poco más para mostrarles algunos ejemplos. En la primera parte, que es el primer contacto, bueno, como decía, la gente puede escuchar de nosotros a través de radio, TV, flyers. Bueno, ese primer contacto por ahí con los medios, yo sugiero siempre que intentemos que sea controlado. Hay dos tipos de contactos, uno como directo y uno indirecto. Si bien entra en el indirecto, porque es la radio, la TV, que van a estar hablando de nosotros podemos incidir para que sea lo más directo posible a través de, por ejemplo, tener las gacetillas listas. O sea, si ustedes lanzan una campaña, es importante que la prensa ya tenga lo que ustedes quieren que digan. Después podemos avanzar un poco más y hay una prensa, bueno, que empieza a repetir lo que ya se dijo, o que empieza a compartir sin muchas veces los links que nosotros les sugerimos. Pero si ustedes hicieron un plan de cómo va a ser eso, mucho mejor. Después viene, por ejemplo, el otro contacto con nuestros mensajes desde el email propio, que eso es súper controlado. Después los emails de los aliados, como decíamos en el encuentro pasado, bueno, nosotros les vamos a sugerir a los aliados que hagan algunas acciones, y bueno, pueden salir bien a veces esos mensajes o pueden salir transformados. Pero bueno, nosotros ahí siempre intentamos modelar. Después, la publicidad online es algo que controlamos nosotros. Las búsquedas las podemos controlar, por ejemplo, con AdWords. Entonces, si alguien busca en relación, o sea, a una crisis, por decir algo, no sé, crisis sanitaria o crisis de educación que está viendo, o en relación a cualquier tema, ustedes pueden, con las publicidades que hacen en AdWords, cuando una persona busca eso, le salga su campaña ligada a ese tema. La landing page en las campañas, acuérdense que es cuando hacen clic, por ejemplo, en la publicidad o en las redes sociales, es donde los vamos a llevar y contarles más de la campaña. Bueno, dejé algunos como para que ustedes después los puedan completar. El boca en boca es algo que nosotros no podemos completar, no podemos como manejar directamente. La versión mobile es algo muy importante. Como yo les puse momentos para tener en cuenta los puntos de contacto, ¿no? Entonces mucha gente también a través de los celulares. Mobile le llamamos a eso, cuando lo ven de dispositivos de celulares. Después llamados telefónicos, si quieren tener más información, si quieren involucrarse, todo eso lo manejamos nosotros. Los llamados a la acción, nosotros tenemos la obligación de decir, bueno, completar el formulario, sacate la foto y demás. El sitio web también es controlado. Y ya después venimos a la parte de compartir.
Entonces, una vez que se involucraron, yo les sugiero que en la misma web ustedes puedan, bueno, conocer historias de personas que ya se involucraron, conocer historias de los destinatarios del programa y demás, ¿no? Entonces, eso hace que la gente tenga ganas de compartir esas historias y ustedes tienen que hacer que sea fácil de compartir. Si ustedes le ponen unos botoncitos de compartir en Facebook, en Twitter, la persona lo hace instantáneamente y hay muchas más chances que lo haga que si tuviera que copiar el link, llevarlo a Facebook y demás. Y después, los de acá abajo se me cortó, bueno, no importa. Después candidatos, o sea, nosotros lo que queremos que esta gente que comparte, o sea, gente que ya estuvo involucrada, comparta para que, como decía antes, nos traiga más gente, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí empieza un poco el circuito de nuevo. A eso apuntamos con que ustedes piensen el recorrido, los puntos de contacto que el usuario va a tener con su campaña y con su propuesta. Pasamos. Perfecto, bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a hacer esto lo más ligero posible. Las pruebas de usabilidad. ¿De qué tratan las pruebas de usabilidad? Cuando diseñamos materiales para determinada audiencia que tengamos, más vale que sepamos o que hayamos probado qué tan bien diseñados están en términos de que las personas puedan lograr los objetivos que tienen planteados, ¿no? En estas pruebas vamos a medir lo que hablé al principio, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. ¿Ok? Ahora, parece que es algo difícil decir, uy, ¿cómo mido esto? Yo nunca escuché de esas terminologías. Bueno, básicamente nosotros lo que queremos hacer es poner ciertas tareas de ejemplo para las personas que vamos a involucrar en este ejercicio, y queremos medir si la persona puede realizar la tarea que le planteamos, de qué forma la hizo, por ejemplo, le costó mucho trabajo, la hizo al instante, y finalmente la satisfacción de decir qué tan contento quedó después de haber realizado esto, ¿no? Entonces, ¿cómo planear una primera prueba? Esto no se imaginen que es una tarea de laboratorio, porque es muy fácil, y si lo hacen y lo empiezan a practicar, cada vez les va a salir mejor. Básicamente nosotros tenemos que definir, para hacer nuestra primera prueba, qué es lo que queremos encontrar. Eso es clave, es como decir, bueno, estoy con la varita que detecta oro, tengo que saber, estoy buscando oro, estoy buscando plata, ¿no? Entonces, yo podría decir, ok, lo que quiero saber es si mis correos, mis comunicaciones que le llegan a mis audiencias, están planteados de la mejor forma para que ellos entiendan qué acción tienen que tomar, sea descargar un informe, ir a un sitio, recomendar, donar, etc. Escenario, ¿en qué contexto? Yo podría decir, pensando en los puntos de contacto, uy, bueno, el punto de contacto principal es el correo electrónico o es el smartphone a través de una notificación de Facebook, etc. Y bueno, finalmente, ¿quiénes son los participantes? Idealmente, en una prueba de usabilidad debería de participar gente que forma parte de la audiencia a la que estamos llegando. Ahora, es una realidad que muchas veces el reclutar a las personas, el tener tiempo para organizar una reunión donde se haga la prueba, es un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que si voy a hacer una prueba, quizás convoque a personas que yo crea que coinciden bastante con ese modelo de protopersona que tengo. Quizás no es 100% idéntica a la persona que le va a llegar el mail, pero por ejemplo, voy a poner un caso. Si estoy haciendo una comunicación que está pensada para mayores de 50 años, no voy a agarrar a mi primo Juanito de 13 años para que pruebe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un abismo de entendimiento, de habilidad con la tecnología. Entonces uno puede decir, bueno, voy a tratar de simular esas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cómo realizo la prueba? Bien. Con lo que empiezo es decir, ok, tengo que definir una tarea. Esta es una tarea ejemplo, que dice, nuestra organización te ha enviado un vínculo por correo para acceder al último informe de una de nuestras iniciativas de datos abiertos. Obtén el informe para que lo puedan utilizar en tu organización. Esta tarea de ejemplo es la que yo le daría a Pepe, que se sienta conmigo con la computadora enfrente, y yo quiero validar qué tan fácil es acceder a ese informe de iniciativas de datos abiertos. Entonces, la forma en la que lo puedo hacer, bueno, es viendo cómo lo va a hacer Pepe. Fíjense algo súper importante, que en este texto, en ningún momento, con excepción de enviado un vínculo, se habla de cosas que son tecnológicas. Ahí no te dice, por ejemplo,
te dice acceder al último informe, no te dice logueate en el sitio de Wingu para encontrar en qué folder pusimos esto. Obtén el informe contrario a decir descárgatelo o guárdatelo en Google Drive o en Dropbox. ¿Por qué es esto? Porque uno tiene que evitar sesgos donde ya le estás dando una pregunta con respuesta. Es como que te digo, ¿cómo taguearías una foto en Facebook? Yo te estoy diciendo que el instrumento para hacerlo se llama taguear. Ahora yo podría decir, ¿cómo haces para poner que estuvimos en la misma foto? Digo, un ejemplo un poco burdo. Ahora, ¿qué sucede? Como siguiente paso, es decir, acá sucedió algo raro. A ver, puedes avanzar. Sí, no sé qué pasó. Sí, se corrió. Sí. Bueno, ahora, sí, desaparecieron algunas slides. Ahora, ¿qué sucede? Lo más importante en esto es que yo tengo esta tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente voy a invitar a Pepe, nos vamos a sentar juntos, le voy a dar esta tarea, le voy a decir, bueno, quiero que completes esta tarea, y mientras Pepe está realizando esto, yo le tengo que hacer ciertas aclaraciones. Voy a hacer un ejemplo. Bueno, en este caso no va a ser Pepe, va a ser Majo, ya que la tengo acá cerca. Generalmente, en nuestro trabajo hacemos eso, decimos, hola Majo, muchas gracias por participar en esta prueba. Quiero aclararte que lo que vamos a hacer es evaluar el sistema, la aplicación o el material que queramos, digamos, encontrar su usabilidad. Y la finalidad es evaluar esto, no evaluarte a ti como persona. ¿Por qué hacemos esa aclaración que es bien importante? Para que la persona no sienta que nosotros vamos a juzgar si es muy hábil en la computación o es un poco no tan hábil, etcétera, ¿no? Ahora, después de eso, lo que es bien importante es pedirle a la persona que todo lo que haga lo diga en voz alta. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a estar observando lo que hace, en este caso Majo, nosotros deberíamos saber qué lo motivó a hacer esto. Entonces hay algo que es hermoso, hablando metodológicamente, que muchas veces uno graba las pruebas de usabilidad con una cámara externa o con la misma cámara de la computadora. Entonces, ¿qué sucede? Que uno, por ejemplo, voy a poner un caso, le dices a la persona, obtén el informe, y empieza a ver uno en la grabación, o estando al lado de Majo, que sus ojos empiezan a dar vueltas por todos lados en la pantalla. Y el mouse lo empieza a mover, empieza a decir, creo que, pienso que. Entonces ahí nosotros ya tenemos muchos argumentos para darnos cuenta que está siendo difícil encontrar algo. Porque si lo hubiera encontrado rápidamente, no tendría que estar vagando por la interfaz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros lo que hacemos es decir, bien, Majo está utilizando el sistema. Mientras lo utiliza, yo lo que quiero hacer es evaluar la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. ¿Cómo voy a hacer esto? Es bien fácil. No voy a actualizar esta slide porque por algún motivo me desaparecí la que seguía. Pero ¿qué consiste esto? Yo voy a decir, ok, le pedí hacer esta tarea, ¿la pudo realizar o no? Digo, sí, perfecto. La eficacia fue buena. Ahora, la eficiencia. Eso es un poco ambiguo, pero digo, no está mal hacerlo así. Yo digo, ok, en una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría que Majo hizo esto? Entonces yo podría decir, uy, lo hizo súper rápido, es un 5. Perfecto. Ahora, tardó mucho tiempo, quizás yo determino que es un 1. Ahora, la satisfacción. Yo puedo ir haciéndole preguntas como decirle, ¿te parece que es fácil no descargar? Yo iba a cometer un error yo. ¿Te parece que es fácil obtener el informe? Y la persona quizás me dice, sí es muy fácil, o no, se me dificultó porque la etiqueta del botón no era muy clara. En el mail decía, descarga el informe, y cuando fui al sitio decía, obtén el informe. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo, al terminar ese ejercicio, voy a ver esos resultados, que podrían ser de una o más tareas, porque quizás no solo quiero evaluar una cosa, sino que quiero evaluar muchas más. Y entonces, de esta manera, yo puedo determinar la criticidad de los problemas que encontré. Si veo que hay muchos que dicen eficacia cero, sí. O sea, no.
podría empezar a pensar cómo rediseñar esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que las pruebas de usabilidad no es algo que tengamos que hacer solo en una ocasión. ¿A qué voy con esto? Yo podría decir, hago una prueba de usabilidad una vez al mes, o cada vez que estoy sacando algo nuevo. Sí, o en las distintas etapas de la campaña. Como decíamos la otra vez, ¿se acuerdan que bueno, tenemos la previa del evento, después del evento los mandamos a la web y tenemos otras cosas, saber cómo chequear qué pasa en esa instancia. Totalmente. Ahora, ya con eso nosotros vamos a poder decir, ok, bueno, las decisiones que tomamos en nuestros materiales son informadas, no son solo producto de la casualidad, ¿no? Sí. Sí, para mí esto es algo muy importante, como que ustedes puedan testear antes de lanzarla algunas cosas, porque generalmente, sobre todo para estas campañas que pedimos, subí tu foto o mandanos el, no sé, tu testimonio y demás, muchas veces después vemos que no es tan sencillo, que lo tienen que mandar a un mail, no lo pueden poner en el momento, como que realmente si ustedes lo testean, al menos con eso, idealmente con la protopersona, aunque sea rapidito, me parece que puede sumar mucho. Sí, un comentario que les hago acá, en realidad lo que está mal es el título. Ese título debería decir consejos. Las cosas que les conté relacionadas con la efectividad y demás, acá los pueden ver. Por ejemplo, acá está el punto donde decimos, si son varias tareas, voy a tener varias calificaciones, ¿no? Bien importante que las personas que participen en las pruebas no sean, y de consejos también. En este, Ajá. vamos a corregir. Que las personas que participen no sean siempre las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo hice mi prueba de usabilidad con Majo, la próxima vez no voy a buscar a Majo, sino otra persona de las mismas características, porque quiero que sea lo más objetivo posible. ¿Ok? Y bueno, siempre tengan en cuenta las heurísticas de usabilidad. Si no puedo hacer pruebas, obviamente también me va a ayudar a mejorar la usabilidad de lo que esté creando. Bien, hasta ahí, ahí les dejamos acá además algunos links que realmente, o sea, en una hora es poco lo que podemos indagar, o sea, profundizar, pero acá les dejamos algunos más. Tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo. Ahí José nos decía que estaba buena, a ver, lado que no la leo, dice, hola, en caso de no contar con alianzas en medios convencionales, sugieren que una estrategia exitosa para comentar la campaña sea enviar el contenido del blog en campañas de email, consulta nuestro blog. Yo ahí entiendo lo que te digo, Josué, por un lado, con las alianzas, nosotros el webinario anterior hablábamos de, por ejemplo, alianzas con otras organizaciones. Entonces nosotros lo que solemos hacer es mandarles el contenido, pero al punto que, por un lado, le mandamos si queremos que ellos manden un mail, le mandamos el HTML. Si queremos comprar en las redes sociales, les armamos los posteos con las piezas, cosa de que el aliado copie y pegue solamente. A eso, más que nada. Y después con los medios tradicionales, lo que hacemos generalmente es mandarles las gacetillas, y ahí ponemos toda la información también web, como más información en la landing page de la que hablábamos hoy. Si tienen algunas otras preguntas nos pueden ir diciendo, pero eso sería todo, Dani, ¿no? Por ahora, en relación a la usabilidad en las campañas. Yo creo que esto es interesante para pensar un poco, seguir continuando con la orquestación de la que hablábamos la otra vez, de las herramientas digitales. Ahí nos preguntan si el blog como herramienta que contribuye a awareness. Totalmente. Yo creo que cuando hacemos una campaña tenemos que tener una landing page donde va a estar toda la información. Entonces, lo que hacemos es que las redes sociales, la publicidad y demás, dirijan a la landing page. Y después de ahí, las distintas opciones en base a los distintos targets o personas que podrían llegar, ¿no? Entonces, si vos querés tener una parte que para que la prensa se descargue la gacetilla, le pones una parte que diga prensa. Si querés que la gente, no sé, que destinatarios que van a estar involucrados lean otras historias, ahí por ahí si lo mandas al blog, como conocer más historias, una cosa así. Y yo creo que más que contribuir a la awareness, contribuye más, o a la parte de educación,
Sí, aparte de educación y de involucramiento, como de seguir fidelizando. Me parece que cuando alguien ya entra a la etapa de leer el blog, es como bastante más fidelizado está. Así que eso es la respuesta, José. Bueno, si no, no hay más preguntas, ya estamos. Acuérdense que nos vemos este viernes para aquellos que tienen campañas y que quieren hacernos preguntas concretas. Vamos a estar el viernes esperándolos. Eh, Acá nos dicen, acá dice, si una organización tiene que subcontratar el armado de página web, todo este trabajo de test, medir usabilidad, etcétera, agrega costos, ¿verdad? Si le pides a la consultora, al estudio que te lo hace, que lo haga seguro, pero ahí viene otra, que uno se pueda anticipar a eso y decirle digamos, a la empresa que trabaja en esto, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos interesados en hacer pruebas de usabilidad, entonces, si al principio, antes de entregarnos un diseño final, haces prototipos, préstamelos por 3, 4 días, yo hago la prueba, te paso retroalimentación, y a partir de eso mejoramos lo que estamos haciendo. Pero siempre es posible, no debería ser algo mucho más caro, considerando que en este caso le estamos haciendo bastante casero. Sí. Ahora, si ustedes lo quieren hacer en un nivel profesional, obviamente les va a costar. Sí, les cuento un caso que está bueno que puede servir. Por ejemplo, nosotros desarrollamos una aplicación para los centros de salud, que era eso, un cuestionario, era una web en realidad, era más como una web. Y era un cuestionario que lo respondían en tablets. Entonces las chicas fueron, lo probaron en 50 personas y vinieron con el feedback. Y había un montón de cosas para cambiar, como preguntas que no eran claras y demás. Y también muchas veces no cuesta tanto antes de llegar, como decía Dani, al producto final. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, dicho todo eso, nos despedimos. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias Dani por estar acá. No, gracias a ustedes.